Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Cáritas advierte de la cronificación de la precariedad en Asturias. En la memoria de 2025 se constata que las personas que quedan atrapadas en situaciones de precariedad ha aumentado en el último año. La entidad, de hecho, atendió en el 2025 a más de 11.000 personas en 4.800 hogares. Son personas que viven atrapadas en situación de precariedad muy complejas. Tienen dificultades para acceder a una vivienda, tienen empleo inestable, problemas de salud y unas redes de apoyo frágiles a su alrededor. María Elisa Suárez es la directora de Cáritas aquí en Asturias. Porque vemos cómo muchas situaciones de exclusión dejan de ser temporales para convertirse en procesos prolongados que afectan profundamente a la vida de las personas. Y otro informe, el de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, refleja cómo, a pesar del crecimiento económico y de las cifras récord de empleo, la pobreza se mantiene estancada en niveles estructurales muy elevados. Y atención también, porque el Banco de Alimentos de Asturias solo tiene recursos para atender las necesidades durante el próximo mes y medio. Han bajado las donaciones un 20% y también las subvenciones prestadas por parte de empresas y ayudas estatales. Así que este fin de semana van a llevar a cabo la gran recogida de primavera. Lo cuenta el secretario de la Fundación, José Cima. Con esta campaña solidaria, el objetivo es buscamos reforzar nuestros almacenes antes de uno de los periodos más difíciles del año, donde desaparecen algunos apoyos como comedores escolares, etcétera, y donde las donaciones también habitualmente suelen bajar. Hoy es jueves, es 4 de junio. Pablo Mateo está en la parte técnica, Elia Rivero y Paula Rodríguez en la redacción, también en locución, y Ángeles García al micrófono. Titulares. Asturias Hoy. Desconvocada la huelga en Nestlé. La decisión la toman tras conseguir una serie de mejoras económicas y lograr que el ERE afecte a una parte más pequeña de la plantilla. Aquí en Asturias la huelga iba a afectar a la planta de Nestlé que se encuentra en Sevares. Empresa y sindicatos van a seguir con la negociación. Marcial González, delegado del SOMA en Sevares. Se mejoren considerablemente las condiciones económicas, que era una de las partes de las pretensiones que teníamos. También se redujeron en unos 50 trabajadores los impactados por este ERE y luego se habló bastante de lo que sería la voluntariedad, ¿no? Buscar personas que quieran salir de manera voluntaria de la empresa. Comisiones Obreras lleva al SASEC el conflicto que tiene con ATSA. Ambas partes se reúnen hoy para intentar poner fin al conflicto abierto desde hace meses en la planta de Asturiana de Cine, en San Juan de Nieva. El objetivo es encauzar una negociación respecto a política nociva de relaciones laborales por parte de la dirección. Al menos así lo expresa el secretario regional de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, Ignacio Requena. De insuficiente plantilla en la empresa y que tiene consecuencias directas en la salud de los trabajadores. En las ausencias por enfermedad y en las ausencias por accidente. Esperemos que la empresa asuma la responsabilidad, se lo tome en serio. Arranca hoy el segundo simposio de seguridad y salud en fotoperiodismo y medios de comunicación. Es en Pola de la Viana, en el Centro de Innovación y Desarrollo Alto Nalón. Algunos temas del programa son la precariedad laboral, los derechos de autor, el tratamiento del suicidio en los medios o la inteligencia artificial. Sobre este tema, Fernando Rodríguez, el presidente de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos, repasaba las luces y las sombras de la revolución digital. Cuando trabajábamos en analógico, tú podías vender una foto a cualquiera. Ahora mismo, si alguien te pide una foto, no te pide comprar una foto, te pide que le envíes una foto. Y aparte, si tú no le envíes, la descarga de la web del periódico. El tráfico. Vamos a ver cómo se circula por Asturias hasta ahora. DGT, buenos días. Buenos días. En estos momentos les pedimos precaución ya que van a encontrar complicaciones en la salida de Gijón por la A8 en el entorno de Sotiello, con hasta 2 kilómetros de retenciones debido a una incidencia. Al margen de ello, complicaciones habituales en Oviedo y ya en la A66 a su paso por Coyoto en sentido norte, sentido Lugones. También se complican los accesos por la AS2 en el entorno de Vitoria y la A14 en Villamejil. Por lo demás, no registramos mayores incidencias. Les pedimos especial precaución en esta A8 en Gijón.
Gracias, DGT. Tomamos nota de ese aviso. Vamos a Oviedo, Policía Local. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se presenta la mañana? Tráfico en aumento por la entrada de la S2 en dirección a la estación de autobuses. Por lo demás, el tráfico es fluido y sin retenciones. Pues gracias, Oviedo. Sin comunicación hoy con Gijón. Vamos a Avilés, Policía Local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la mañana ahí en Avilés? Tráfico fluido y sin retenciones en estos momentos. Pues gracias, Avilés. Hasta aquí la información del tráfico. El tiempo. Que nos acerca esta mañana David Arango. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada con tintes otoñales, un día distinto al de ayer. Ayer sol y temperaturas altas. Hoy en muchos puntos de Asturias no vamos a pasar de los 20 grados. Perdemos hasta 6, 7 y 8 grados en las máximas. Y en el cielo muchas nubes que van a dejar precipitaciones. Tendremos precipitaciones, lluvias de carácter débil. Mañana regresan los claros, pero la temperatura irá remontando muy lentamente el viernes y el sábado. Asturias al día. Ocho y 6 minutos, a las 9 comienza Asturias al día. Vamos a ver con qué asuntos. Roberto Pato, buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy jueves tertulia política con lo que está ocurriendo a nivel nacional. Vamos a buscar reflexiones y análisis desde la política asturiana. Van a estar con nosotros Álvaro Valle, que es secretario de Política Municipal de la FSA PSOE, Esther Llamazares, diputada del Partido Popular en el Congreso, Gonzalo Centeno, diputado de Vox en la Junta, y Alejandro Suárez, que lleva la Secretaría de Estrategia y Relaciones Políticas en Izquierda Unida. Con ellos vamos a analizar este momento en esta semana, que cambia continuamente, conociendo nuevos argumentos en torno a este caso Leire, por ejemplo, en el día de hoy, pero pululando con la moción de censura. Veremos a ver qué nos cuentan los representantes políticos hoy, y lo vamos a enlazar además con otro asunto. Ayer el presidente Sánchez anunciaba, según algunos medios, de forma sorpresiva, que está trabajando, que se va a presentar los presupuestos para el próximo año, pero es que esta misma semana, el lunes, el Ministerio de Hacienda enviaba a las comunidades autónomas una citación, digamos, para comenzar una serie de reuniones bilaterales para hablar de la financiación autonómica ligada, como sabes, a los presupuestos. Pues por ahí van a ir los tiros del programa en la primera parte. Luego vamos a charlar vamos a hablar de un grupo, Puxiarra, un grupo asturiano que está presentando sus primeras canciones, su primer disco. Es un grupo del que forma parte Ferla Mejía, que viene también de vez en cuando al programa porque tiene una carrera en solitario muy interesante, pero en este caso viene con Argu, que toca el bajo, y Cosme, que pone la voz a estas canciones de Puxiarra. Es un EP, 5 canciones, escucharemos, hablaremos de música y de los planes que tienen con ello, y luego vamos a cerrar el programa charlando con David Castañón, responsable de Les Fartures, también en esta casa del programa, porque llega la segunda entrega de Les Farturrutes. Así que vamos a enterarnos de muchas cosas seguramente, y de prestar atención a algunos de esos lugares que David conoce y que habrá que visitar seguramente. Pues gracias, Roberto, buen día. A ti, Ángeles, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Como ya hemos anunciado en titulares, los sindicatos desconvocan la huelga que tenían previsto iniciar hoy a las 6 de la mañana en la planta que Nestlé tiene en Sevares, en Piloña. La decisión la toman tras conseguir una serie de mejoras económicas y lograr que el ERE afecte a una parte más pequeña de la plantilla. La idea era parar durante 24 horas desde las 6 de la mañana de hoy en protesta por los despidos previstos por la dirección de la multinacional. La cifra inicial era de 301 trabajadores en toda España, pero luego se redujo a 267, 4 de ellos en la planta de Piloña, en Sevares. Ahora los representantes de los trabajadores han conseguido que esa cifra baje en 50 trabajadores y que se mejoren las condiciones de la plantilla de los 13 centros de trabajo que Nestlé tiene en España. Lo explica Marcial González, delegado del SOMA en Sevares. Dice que le dan un voto de confianza a la compañía. Se mejoren considerablemente las condiciones económicas, que era una de las partes de las pretensiones que teníamos. También se redujeron en unos 50 trabajadores los impactados por este ERE. Y luego se habló bastante de lo que sería la voluntariedad, ¿no? Buscar personas que quieran salir de manera voluntaria de la empresa, que era otra de las pretensiones principales. Así que ante estos avances se decidió aplazar la huelga
planteada para hoy. Todas estas medidas van a ser refrendadas por los diferentes comités de empresa, por los diferentes trabajadores, mediante una votación. La compañía salmantina Hermanos Recio, matriz de Perfumerías Avenida, abre también un expediente de regulación de empleo que podría afectar a un máximo de 98 personas, ya que su objetivo es que afecte al menos al 15% de su plantilla de los 656 trabajadores que tienen 26 provincias españolas. En Asturias cuenta con 4 establecimientos de la compañía, 3 en Gijón y 1 en Pola de Siero. Según el plan previsto, la reestructuración contempla el cierre de algunos puntos de venta y el ajuste de otros, pero todavía no existe un listado definitivo de cierres y algunas ubicaciones podrían mantenerse activas en función del resultado de las actuaciones en marcha. Y un conflicto que hay en ADSA entre la dirección y los representantes de los trabajadores que se reúnen hoy en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos. Allí la Federación de Industria de Comisiones Obreras tratará de reencauzar una negociación para poner fin a lo que consideran una política nociva de relaciones laborales por parte de la dirección en el conflicto abierto que tienen en la planta de San Juan de Nieva. El sindicato vincula el aumento de bajas a problemas estructurales como la falta de personal y la sobrecarga de trabajo. Nacho Requena, que es el secretario de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Asturias, insiste en que acuden abiertos al diálogo. Acudimos a la reunión con la expectativa de poder afrontar la grave problemática que tenemos de insuficiencia de plantilla en la empresa y que tiene consecuencias directas en la salud de los trabajadores. En las ausencias por enfermedad y en las ausencias por accidente. Esperemos que la empresa asuma la responsabilidad, se lo tome en serio, porque hasta ahora no ha tomado ningún tipo de iniciativa y medida para corregir esta grave situación, y con esa disposición vamos, de hablar de riesgos psicosociales, de hablar de incorporación de plantillas y de hablar de formación. Las directrices sobre la instalación de los parques de baterías no incluyen una distancia mínima fija entre las baterías y las viviendas cercanas, como pedían los vecinos. El promotor de cada proyecto deberá acometer una serie de estudios sobre los riesgos técnicos y para la salud que permitirían acreditar la distancia. Las directrices sí establecen una distancia de 5 kilómetros de los parques de baterías con respecto a las subestaciones eléctricas. Tiene todos los datos Clelia Antuña. Las directrices elaboradas por Traxatec entienden que establecer una distancia fija respecto a las viviendas puede ser una medida demasiado conservadora para tecnologías de bajo riesgo y puede frenar proyectos innecesariamente. Por eso, desatendiendo las reivindicaciones vecinales, optan por exigir para cada proyecto estudios específicos que aborden los principales riesgos para la salud, de modo que se puedan acreditar distancias de seguridad respecto a los usos residenciales. El documento identifica entre los mayores riesgos posibles de los parques el embalamiento térmico, es decir, el calentamiento descontrolado de las celdas, la emisión de gases tóxicos, ruido y vibraciones, campos electromagnéticos o la contaminación hídrica. Los estudios que deben aportar los promotores deberán analizar estos riesgos, incluyendo escenarios de fallo y medidas de control activo. Lo que sí concreta el documento es una distancia máxima de 5 kilómetros respecto a las subestaciones eléctricas, al considerar que una distancia mayor haría el proyecto inviable económica y técnicamente. Se determinan como zonas incompatibles para la instalación de los parques los suelos no urbanizables de especial protección, como los espacios naturales protegidos, los núcleos rurales y los emplazamientos afectados por riesgos naturales acreditados. Más cosas. A las 8 y casi 14 minutos de la mañana, el consejero de Industria, Borja Sánchez, que propone a los grupos políticos de la Junta General cambiar la Ley 1/1997 del 4 de abril sobre infracciones y sanciones en materia de seguridad minera. Sánchez explica que los cambios en la normativa autonómica persiguen dotar a la Administración de instrumentos para reaccionar con más agilidad ante los incumplimientos de especial gravedad por parte de las empresas titulares de los derechos mineros, que incluso contemplaría la posibilidad de rescate de las concesiones. Como digo, esta modificación precisa y da pues cobertura legal a que en casos de una infracción muy grave, como es el caso acaecido en Mina Miura, pues desde la Administración y siempre de forma motivada podamos iniciar el expediente relativo al rescate de esa concesión minera.
Indra pide un mayor esfuerzo a todos los actores implicados en la negociación para hacerse con el taller de barros de Duro Felguera, una adquisición que, según denuncia Comisiones Obreras, está a punto de descarrilar. El sindicato pide al presidente del Principado que lidere las gestiones para desbloquear la operación y el consejero de Industria, Borja Sánchez, contesta que todo el Gobierno está ya implicado y le pide a Duro Felguera generosidad. Lo que le pedimos tanto a Duro y tanto a Indra, lo que le pedimos es esa generosidad. Nosotros la verdad que hemos puesto todo lo que podemos poner como gobierno para que esa empresa y esa fábrica sea realidad en ese taller de barros, y lo que confiamos es en que las negociaciones continúen y que paulatinamente lleguen a un acuerdo, que creo que es lo que no solo el gobierno sino toda la sociedad asturiana está esperando ahora mismo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Con la llegada de las altas temperaturas, Asturias registró casi 4 de cada 10 fallecidos en España. En el último mes han fallecido 46 personas. La gran mayoría fueron mujeres mayores de 85 años. Lo revelan los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, el MOMO, que forma parte del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por el Calor, que se activó ayer y que ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García. Tiene todos esos detalles Natalia de Celis. Mujer de más de 85 años es el perfil mayoritario de los fallecidos en Asturias por exceso de calor. En el último mes han muerto 46 personas. Son más del doble de las registradas el pasado mes de agosto a causa de las altas temperaturas. Eso supone que las defunciones en el Principado representan a casi 4 de cada 10 fallecidos en España por este motivo. Los peores días el jueves y el viernes de la semana pasada, con 7 muertes diarias. Así lo revela el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, MOMO, que forma parte del Plan Calor activado ayer. Quizá el dato que mejor explica la dimensión del desafío que tenemos por delante no está en el verano pasado, sino está en este mismo mes de mayo. Antes incluso de que haya comenzado oficialmente el verano, hemos registrado 101 fallecimientos asociados al calor. Es la cifra más alta de un mes de mayo de toda la serie histórica y multiplica por más de 3 la media de la última década. Y es que el calor llega antes y no deja tiempo para la aclimatación. El Plan Nacional de Prevención de Daños a la Salud busca prevenir ese impacto, con especial atención a los más vulnerables, niños, mayores, enfermos crónicos y embarazadas. Entre las recomendaciones, buscar lugares frescos, evitar la actividad física en las horas centrales del día y beber, aunque no se tenga sed. Por cierto, que Sanidad ha actualizado los umbrales de temperatura máximos, a partir de los cuales el exceso de calor dispara el riesgo para la salud y también la mortalidad asociada. Aquí en Asturias oscila entre los 25,7 grados en el litoral asturiano hasta los 28,5 en la zona de la cordillera o picos de Europa. Este año el plan lleva por lema un verano de cuidado y tiene 4 niveles de riesgo identificados por colores, desde el verde sin riesgo, pasando por el amarillo, naranja y rojo como alto. El Ministerio ha fijado el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, que estará activo hasta el 30 de septiembre. El riesgo de mortalidad aumenta un 10% por cada grado que la temperatura supera el umbral de riesgo para la salud. A las 8:18 de la mañana vamos a hablarles de un informe que ha presentado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Lo ha hecho en el Congreso Informe del Estado de la Pobreza de España y concluye que a pesar del crecimiento económico y de las cifras récord de empleo, la pobreza se mantiene estancada en niveles estructurales muy elevados. De hecho, afecta a más de 12,5 millones de personas. Lo cuenta Mar Rodríguez. La pobreza severa afecta al 8% de la población, unos 3,9 millones de personas que viven con ingresos inferiores a 680 euros mensuales. Supone una reducción de 0,4 puntos respecto al año anterior. Una de las cuestiones sobre las que más advierte el informe es la pobreza infantil. España continúa liderando esta estadística en Europa con casi 3 millones de menores de 18 años. Son el 28,4% del total. Junto con la infancia, las familias monoparentales, las personas con discapacidad y la población migrante continúan soportando los mayores niveles de vulnerabilidad. El informe también hace hincapié en el problema de la vivienda, con un mercado del alquiler que agrava la situación. El 15% de las personas que viven en régimen de alquiler se encuentran en pobreza severa debido al esfuerzo financiero que les exige.
Cáritas alerta de que la dificultad para acceder a una vivienda y la precariedad laboral complica salir de la exclusión social aquí en Asturias. Algunos indicadores económicos son mejores en el último año, pero la organización destaca que la situación de vulnerabilidad es cada vez más compleja. La entidad atendió en 2025 en Asturias a 11.109 personas que convivían en 4.812 hogares. En el 41% de ellos vivían menores y el 75% de las personas atendidas en Asturias son extranjeras. Pilar Díaz Cano es responsable del Servicio de Análisis y Estudios de Cáritas Asturias. Uno de los datos más significativos es el peso de la población extranjera entre los hogares acompañados, que alcanzan el 75% del total. Esto refleja claramente cómo las dificultades administrativas y laborales continúan siendo muchas veces para estas personas extranjeras, las siguen situando en una situación de exclusión y de gran vulnerabilidad. Aunque se reduzca ligeramente la cantidad de personas atendidas, las situaciones son más complejas y duran más tiempo, según los responsables de Cáritas, que advierten de que tener un empleo ya no garantiza salir de la pobreza. María Elsa Suárez es la directora de Cáritas en Asturias. Dificultades para acceder a la vivienda, empleos inestables, problemas de salud, fragilidad en las redes familiares, en las redes comunitarias. Y esto, sinceramente y especialmente, nos preocupa, porque vemos cómo muchas situaciones de exclusión dejan de ser temporales para convertirse en procesos prolongados que afectan profundamente a la vida de las personas. La entidad ayudó a más de 1.400 personas en procesos de empleo, a cerca de 1.800 personas sin hogar y acompañó a 1.180 mayores en situación de soledad. El Banco de Alimentos de Asturias avisa que solo tiene recursos para atender las necesidades de las personas durante el próximo mes y medio, y es que han bajado las donaciones un 20%, también las subvenciones de las empresas y las ayudas estatales. Dice la entidad que la situación es crítica y que viene motivada por el encarecimiento de los alimentos y de la precariedad laboral. Mar Rodríguez nos lo detalla. La gran recogida de primavera se desarrollará en 380 supermercados de toda Asturias desde este viernes, aunque en algunos establecimientos ya comenzó el lunes. Para esta campaña se cuenta con 520 voluntarios. En la actualidad hay 14.000 beneficiarios del Banco de Alimentos. El secretario de la Fundación, José Cima, defiende la importancia de hacer acopio de comida en esta época del año. Con esta campaña solidaria, el objetivo es buscamos reforzar nuestros almacenes antes de uno de los periodos más difíciles del año, donde desaparecen algunos apoyos como comedores escolares, etcétera, y donde las donaciones también habitualmente suelen bajar. Desde el Banco de Alimentos también advierten de la pérdida de subvenciones y ayudas, tanto públicas como privadas. Confían en recibir próximamente el aporte del Gobierno asturiano. Josefa Cañada, vicepresidenta de la entidad. Estamos a la espera y haciendo acuerdos con el Principado para ver hasta dónde podemos llegar y esperando la subvención. El año pasado, a estas alturas, ya la teníamos recibida y entonces, pues pudimos abarcar a los 14.000 beneficiarios que tenemos, más familias que de vez en cuando necesitan ayudas puntuales. Abrimos bloque de educación a las 8:23 de la mañana. La Conferencia Sectorial de Educación aprueba una financiación de algo más de 7.800.000 euros para Asturias para el próximo año, para el 2016, destinada a mantener 6 programas educativos centrados en la equidad, la inclusión y la mejora de la calidad educativa. Aunque la cuantía disminuye un 3,68% respecto al año anterior, el Principado seguirá recibiendo fondos para iniciativas clave como el programa PROA Plus, orientado a reducir el abandono escolar y apoyar al alumnado vulnerable, así como para el refuerzo de las competencias en matemáticas y competencias lectoras. También se impulsarán programas de educación inclusiva y de bienestar y protección del alumnado. La consejera de Educación, Eva Ledo, participó en esa reunión en la que se acordó el reparto de los fondos. Hemos aprobado los criterios de reparto para programas gestionados con fondos europeos de impulso y calidad de la formación profesional, además de la distribución del crédito para el desarrollo de programas de cooperación territorial que en nuestra comunidad venimos desarrollando a través de la Dirección General de Inclusión Educativa y Ordenación. De ellos quiero destacar el destinado a bienestar y protección,
que lleva una financiación doble con respecto al último reparto de estos programas. Hoy hay reunión de la Junta de Personal Docente y el sindicato CESI va a proponer al resto de organizaciones que este órgano solicite formalmente a la consejera de Educación la convocatoria urgente de la mesa sectorial para abrir una negociación sobre las condiciones laborales del profesorado asturiano. Para CESIF, el pacto Asturias Educa ha quedado superado por la realidad de los centros y no puede seguir utilizándose como techo ni como excusa para impedir nuevas mejoras. La organización considera necesario abrir una negociación real con calendario, financiación y compromisos verificables. Jorge Caro es presidente de Educación CESIF Asturias, insiste en que su prioridad es la negociación y no la huelga. La negociación de un nuevo pacto o la apertura de una mesa sectorial de negociación de educación para empezar a hablar realmente de las necesidades que tienen la escuela asturiana y los docentes asturianos. Y para que reconozca que, tal y como se ve en las negociaciones de otras comunidades autónomas, lo que se pedía hace un año es perfectamente posible. La PAU 2026 encara hoy su última jornada en Asturias. Los más de 5.000 estudiantes asturianos afrontan en esta jornada final las últimas pruebas específicas, poniendo fin a 3 intensos días de exámenes que marcarán su acceso a la universidad. Sí, este jueves es el tercer y último día de exámenes de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad aquí en Asturias, reservado para las materias específicas de modalidad y optativas. Una vez concluidos los ejercicios, todos estos exámenes, la atención se va a centrar en la publicación de las notas prevista para el próximo 12 de junio y en el proceso, además, de admisión a la universidad. Hablamos ahora de Leo Messi, que ha agradecido el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Desde Kansas, donde se encuentra concentrado con su selección para disputar el Mundial de Fútbol, el jugador argentino aseguró sentirse orgulloso y también destacó que se haya puesto en valor su labor fuera del campo de juego. Me levanté con la noticia, con muchísimos mensajes felicitándome por el Princesa de Asturias. La verdad que para mí es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento, por la importancia que tiene, por el hecho de que me reconozca no solo por lo que hago adentro de la cancha, sino también afuera. Así que nada, muy feliz, muy agradecido, y quería decírselo, mandarle un abrazo grande a todos. Nuevamente muchísimas gracias y nos vemos pronto. El futbolista de 38 años, ex del Barcelona y actualmente en el Inter Miami, es el primer jugador que tiene todos los títulos posibles, tanto individuales como colectivos. Además de como futbolista, el jurado le ha reconocido también su dimensión social y solidaridad. Lo explicaba la presidenta del jurado, Teresa Perales. Bueno, de Leo hemos valorado que, para empezar, siendo un deporte, bueno, es el deporte rey en España, ¿no? Siendo un deporte que levanta tantas pasiones, jamás ha tenido un mal gesto con nadie. Siempre se le ha destacado el comportamiento dentro y fuera del terreno de juego. Lo que hace fuera del campo, muchas veces desconocido, porque él mismo además es una persona muy discreto, todos lo sabemos. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Izquierda Unida de Asturias celebra hoy y mañana las jornadas por un ecologismo para el 99%. Es un espacio de debate político para reflexionar sobre el modelo de transición ecológica y sus implicaciones sociales y económicas. La formación defiende una transición ecológica planificada y orientada a una reindustrialización sostenible. Nos lo cuenta Lea Rivero. Las jornadas, que se celebran en la Curtidora, buscan poner en valor la protección del territorio asturiano y la necesidad de garantizar una asistencia digna para la mayoría social. María Miranda es secretaria de Organización de Izquierda Unida en Asturias. Lo que queremos, lo que esperamos y lo que deseamos es una transición planificada con una alternativa ecologista desde y para la clase trabajadora. Defendemos esa transición justa real que convierta a Asturias en el corazón de un proceso de reindustrialización sostenible. El responsable del área de ecosocialismo de Izquierda Unida y director general de la Agenda 2030, Juan Ponte, asegura que Asturias solo puede ser un paraíso natural si es socialmente responsable y medioambientalmente sostenible. Hay que hacerlo, dice, restaurando ecosistemas y superando una lógica extractiva de la naturaleza. Para que la industria sea duradera, tiene que respetar el medio ambiente. Está demostrado que la industria que más se amolda y respeta el medio ambiente es más potente, es más fuerte, es más justa, genera más salud pública, genera más bienestar y más puestos de trabajo.
La secretaria de Política Municipal, Yarina González, explica que la elección de Avilés responde a la voluntad de descentralizar el debate político y de reforzar el arraigo territorial de las propuestas ecosociales. Tiene que haber una colaboración público-común. ¿Por qué? Porque es necesario enraizarlo con la sociedad, con el tejido asociativo, con las diferentes entidades que nos rodean y precisamente para escapar de esa visión, de ese capitalismo verde que intenta simplemente dar esos toquecinos sin realmente arraigarlo en la sociedad. Por eso creemos que los diferentes municipios tienen que ser la principal trinchera de resistencia frente a la crisis climática, energética y alimentaria que tenemos. El sector crítico del Partido Socialista de Langreo va a presentar su propia lista electoral a las elecciones municipales del 2027. El nuevo partido se llama Alternativa Socialista de Langreo. Su presentación va a ser hoy a las 12:30 en la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama. Y entre los impulsores de la formación figura el exsecretario general del Partido Socialista de Langreo, Manuel Gregorio Lora, y los concejales socialistas no adscritos. Actualmente son 3 ediles: José Luis García, Pamela Álvarez y Melania Montes, tras el fallecimiento en octubre de 2024 de Francisco Torre. Todos ellos dejarán de ser militantes del Partido Socialista Obrero Español por la conocida como Guerra del Agua, como cuando la exalcaldesa socialista Carmen Arbesú aseguró que Torre estaba al tanto de todo lo que había sucedido con la tramitación de Confederación Hidrográfica del Cantábrico para reducir el caudal de la traída del canal de Curuxiera, algo que este negó. El exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español de Langreo, Manuel Gregorio Lora, asegura de todas formas que Alternativa Socialista por Langreo quiere actuar en el concejo, pero no se mete con lo que haga la Federación Socialista Asturiana a nivel autonómico. Una visión de izquierdas con un proyecto claro de socialista y enfocado a la política local, a mejorar Langreo. Pero la situación por la que transita la Federación Socialista Asturiana es competencia de sus militancias y de las personas que integran la federación. Nosotros ahí no entramos. La UCO afirma que la operación de Leire Díez buscaba proteger los intereses del Gobierno y a su presidente, y recoge que ofreció Leire Díez a Villarejo un pacto por la Fiscalía a cambio de información de dirigentes políticos implicados en la operación Kitchen. Lo recoge el sumario cuyo secreto ha levantado parcialmente el juez Pedrazi, que nos cuenta Laura Prieto. En el sumario consta que Díez afirmaba tener acceso al WAN del Gobierno y vínculos con los de arriba, según la declaración como testigo del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, imputado en el caso Coldo. Según el acta, Villalba compareció de forma voluntaria al día siguiente de que la UCO entrase en la sede del PSOE en busca de documentación de presuntos pagos a Leire Díez por desestabilizar causas y amañar contratos. Según el acta, la presunta trama ofreció también a Villarejo un pacto con la Fiscalía a cambio de información de dirigentes políticos juzgados en la operación Kitchen, entre ellos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o la exsecretaria del partido María Dolores de Cospedal, una proposición a la que el abogado de Villarejo no respondió y que consideró poco fiable. La UCO intervino en Ferraz, documentación, discos duros y un portátil, efectos de Santos Cerdán antes de su cese como número 3 del partido, pertenencias que se encontraban en una sala bajo llave. El juez Pedraza explica que ha levantado parcialmente el secreto de sumario porque ya se han practicado gran parte de las diligencias. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Pola de la Viana acoge desde hoy el segundo Simposio de Seguridad y Salud en Fotoperiodismo y Medios de Comunicación. Es una iniciativa de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos, la Asociación Asturiana de Ergonomía, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y el Colegio de Periodistas. Es una cita que se va a celebrar en el Centro de Innovación y Desarrollo Alto Nalón. ¿De qué se va a hablar? Nos lo cuenta Lea Rivero. Se dan cita profesionales del periodismo, la medicina, la prevención laboral y la educación, todo para abordar algunos de los principales desafíos físicos, mentales y psicosociales del sector. Algunos temas del programa son la precariedad laboral, los derechos de autor, el tratamiento del suicidio en los medios o la inteligencia artificial. Sobre este tema y esta semana en Asturias al Día, Fernando Rodríguez, presidente de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Asturias, repasaba las luces y las sombras de la revolución digital. Nos abre una puerta a un mundo que desde luego yo creo que no nos va a llevar a nada bueno. Cuando trabajábamos en analógico tú podías vender una foto a cualquiera
De hecho, ibas a cualquier acto y una empresa te pedía una foto Ahora mismo, si alguien te pide una foto, no te pide comprar una foto, te pide que envíes una foto. Y aparte, si tú no le envíes, la descarga de la web del periódico, y es prácticamente imposible controlar la producción de imágenes que hay. Opinión similar a la de Javier Llaneza, psicólogo y presidente de Preveras. Alerta de los usos fraudulentos de las nuevas tecnologías en el campo de los medios. Todo el mundo utiliza las nuevas tecnologías, ¿vale?, con fines que, desde mi punto de vista, deterioran la profesión y contribuyen a la usurpación, contribuyen a la alteración y a la falsificación. Y la falsificación sí que es algo que todo el mundo asume lo que eso significa, ¿vale? La falsificación de la profesionalidad, la usurpación, ese tipo de cuestiones que van más allá, porque lo furtivo es algo específico, pero esta manera de funcionar cuestiona la propia realidad social, ¿no? El simposio congrega a periodistas, fotoperiodistas, médicos del trabajo o psicólogos. Habrá espacios dedicados a la educación y a la investigación sobre salud laboral en el ámbito del fotoperiodismo. También mesas redondas sobre temas como la desconexión digital y la conciliación. Algo que, dice Bárbara Alonso, decana del Colegio de Periodistas de Asturias, es algo cultural. La desconexión es un tema, yo creo que también es un tema cultural, ¿no? O sea, es algo que te lleva, yo creo que ese 888, quien tiene que tomar conciencia de ello son las empresas. Obvio. Y una vez que las empresas respetan eso, tú vas a ser más consciente de eso. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Este lunes empezaba la campaña estatal contra incendios forestales prevista para la etapa estival de este 2026. Se adelantó con respecto a otros años. El año pasado la campaña estuvo marcada por el incremento de los incendios y su mayor gravedad. Lo hacen, dicen, por la necesidad de anticipar la respuesta ante un escenario marcado por el incremento de los incendios y su mayor complejidad en un contexto de temperaturas extremas y episodios de calor prolongados. Es un asunto que vamos a debatir hoy. Vamos a hablar, en este caso, con Asun Cámara Obregón, es profesora de la Universidad de Oviedo y una de las mayores expertas en el sector forestal español. Además, esta ingeniera de montes es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. Asun, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se adelanta esta campaña de incendios que lo hace el Estado y me pregunto si es acertado, ¿no? ¿Y por qué cree que sí es acertado? Es acertado porque estamos viendo que el clima no responde ya a patrones habituales, ¿no? Y hemos pasado hace poco unas semanas de calor extremo en pleno mes de mayo, hemos tenido semanas también de mucho calor en marzo y abril, se han intercalado con semanas de frío que hemos vuelto a sacar otra vez el abrigo a principios de mayo del armario, es decir, es un comportamiento no esperado y eso al final hace que la prevención, cuanto antes podamos estar prevenidos para activar a todos los equipamientos, de los efectivos de incendios, es muchísimo mejor. De hecho, ya han empezado algunos de los incendios en España, ¿eh? Sí, desde luego ya han empezado. En Asturias no es la campaña, digamos, típica, la estival, pero sí, ya han empezado a arder. Hay una nueva generación de incendios más voraces que ponen en peligro las vidas humanas, que muchas veces se pierden o desbordan también a los servicios de extinción. Sí, hay una leyenda con las generaciones de incendios, que hablamos de la generación de la primera, segunda, tercera, estamos ya en la sexta, ¿no? Y que corresponden a una acumulación de biomasa cada vez mayor por el abandono rural, los praos, los montes se cubren de matorral, la vegetación se va regenerando y ocupando esos espacios que estaban destinados a agricultura y ganadería, que no tienen ninguna disminución de ese combustible, no hay actividad humana en ellos, hay muchísima continuidad cada vez más y esa gran cantidad de combustible lo que provoca es cuando se produce el fuego, una intensidad de calor tan sumamente extrema que es muy difícil apagarlos. Y además eso se junta con grandes superficies. Aproximadamente hablamos de incendios que superan las 500 hectáreas, 500 campos de fútbol, es cuando se denominan grandes incendios forestales. Y en muchas ocasiones no es posible extinguirlos, no hay capacidad humana de extinción. Claro, lo vemos muchas veces, ¿no? Cuando los vemos ahí luchando contra los... No se puede apagar las llamas. Entonces, ¿qué sería necesario? ¿Una gestión forestal preventiva?
¿O Sí. qué sería o cómo sería? Sí, siempre lo decimos, la prevención es fundamental. Si pensamos en gestionar todo el territorio forestal sería prácticamente inasumible, es decir, no habría bolsillo en la administración pública para hacer eso, pero sí que hay soluciones como crear áreas estratégicas distribuidas en el territorio en aquellos sitios con mayor probabilidad de ocurrencia y con mayor facilidad de extinción para poder hacer esa gestión más detallada. Eso es una parte de la solución, pero desde mi punto de vista la solución está en movilizar e incentivar a la propiedad privada, evitar ese abandono, intentar que la gente vuelva a las tierras, a la actividad, al sector primario, agrícola, ganadero, al campo, forestal, al pueblo, podríamos decir. Efectivamente, pero no al pueblo a teletrabajar, sino que se active el sector primario. Desde el punto de vista forestal, nosotros lo que animamos es que haya cada vez un mayor consumo, una mayor producción de productos derivados del bosque, activar esa bioeconomía, que es al final el territorio, si no hay si no nos ofrece unos ingresos adicionales, una perspectiva, efectivamente, es imposible, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que los productos que derivan del monte, el monte es un sumidero de CO2, activar su crecimiento, la producción de estos, aparte de toda la regulación que tiene del agua, del aire, de la erosión. Es decir, los montes vivos, los montes activos, son muy eficientes en la lucha al cambio climático, ¿no? Y en satisfacer nuestras necesidades. Habla de medidas. Por ejemplo, le habrán preguntado varias veces, bueno, ¿qué medidas se podrían aplicar? Me refiero a administraciones o no, ¿no? Sí, porque, claro, a ver, la administración, desde el punto de vista de la gestión, gestiona los montes de utilidad pública, que bastante tiene ya, que es una superficie importante del territorio, haciendo la gestión y siendo además, pues tienen una actividad importante de gestión forestal. Conocen muy bien el territorio, está planificado, está ordenado, no está ahí el mayor de los problemas, aunque obviamente si el incendio llega también se puede quemar. ¿Cómo desde la Administración se puede ayudar? Bueno, hay un plan forestal ahora mismo que está en información pública, que probablemente mejore las expectativas, pero fundamentalmente la Administración aquí tiene un papel de promover la iniciativa privada. Promover que el minifundismo se convierta en agrupaciones de propietarios, visibilizar esa propiedad e incentivar. Me consta que están en ello. Es un reto muy difícil porque los herederos de aquellas personas que estaban no saben muchas veces ni dónde tienen la propiedad, pero es una parte importantísima de la solución. Que vuelvan al campo. Sí, pero hay que promoverlo, claro, hay que hacerlo, hay que hacer cosas para hacerlo atractivo para que esta gente, joven o no tan joven, ¿no? Hay que buscar ganchos, es difícil, pero bueno, es un reto colectivo, ahí estamos todos. Estamos todos, sin duda. ¿Por qué hablamos de que estos incendios son cada vez más grandes y más virulentos? Porque me da la sensación de que incendios siempre ha habido, pero ahora que son más, ¿no? Con una mayor fuerza. Sí, hay menos incendios, pero los que hay son mayores. Son de mayor extensión, como digo, una vez que superan las 500 hectáreas por caracterización son incendios grandes incendios forestales, pero es fundamentalmente por esa acumulación tan grande de combustible que se produce en el monte. Hay gente que no le gusta que llamemos combustible a la vegetación, pero hablando de incendios es combustible. ¿Cómo se llama, no? Es combustible, se quema y es combustible. Entonces, bueno, pues obviamente, y esa continuidad, antes el paisaje asturiano típico de mosaico, de parches, de praos, eso está desapareciendo progresivamente e indudablemente puede tener unas consecuencias desastrosas. Unos incendios que se producen ¿cómo? ¿Por quién? Porque muchas veces tenemos, ¿no? Me refiero a la mano del hombre detrás, no sé. Obviamente. Tampoco vamos a criminalizar a nadie, No, en absoluto. No, el mayor, el hombre es el que está en la mayor parte detrás de la mayor parte de los incendios forestales, no de una manera premeditada. Muchas veces, al menos en el norte de España, en Asturias en concreto, asociado a prácticas ganaderas, pues porque se suele quemar en finales del invierno, principios de primavera, para tener una brotación mejor del pasto. Es una práctica habitual. Ahora lo que ocurre es que tenemos una población en el área rural mucho más envejecida, no tan consciente de si hoy se puede quemar, si el índice de incendios de hoy es alto, bajo, regular. Digamos que no con las cautelas adecuadas muchas veces, y a veces esos incendios pues se van de las manos y se provocan. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las tormentas secas con mucho rayo
también son cada vez más frecuentes con este proceso de cambio climático que llevamos viviendo durante muchos años y que seguiremos viviendo, ¿no? Y el rayo, o sea, la determinación del rayo como causa de los incendios cada vez en las estadísticas tiene un papel más importante, ¿no? Entonces, bueno, es un problema, obviamente, es un problema sociológico, necesita mucha educación, mucha formación de pequeños y de grandes. Pero cada vez más hay una causa natural que nos pone un poco los pelos de punta. Y que no vayamos nosotros al campo o bueno, a los bosques y provoquemos, aunque no sea intencionadamente, ¿no? Dejando tiradas ciertas obviamente, cosas. La negligencia, claro, no, de hecho, bueno, pues ya hay una normativa al respecto, o sea, hacer una barbacoa. Nos acordamos siempre del desastroso incendio de Guadalajara que murió tanta gente en el año 2005, me parece, creo que fue. No, claro, obviamente, eso hay que tener sentido común y la vegetación está muy seca. Hace mucho calor, ha llovido mucho, estos años lo estamos viendo con unas primaveras inviernos bastante lluviosos, y esto cuando llega el calorín, pues las plantas les están encantadas y entonces hay una proliferación y un crecimiento extraordinario de la vegetación, vuelven olas de calor, se secan. Y tenemos el cóctel perfecto. Perfecto, ¿eh? A lo mejor unas penas más agresivas podrían ser para los que lo hacen, en este caso, conscientemente. A ver, indudablemente es disuasorio, pero no es. Yo, desde mi punto de vista, eso no va a hacer que tengamos menos problemas. No. Hay que castigar, hay que buscar a los culpables, pero no aumentarlas no va a mejorar. No. Asun, hablaba antes del cambio climático, ¿no? Porque yo he leído que una de sus prioridades es esa lucha contra el cambio climático. Cree que todos y cada uno de nosotros podemos hacer mucho, ¿no? Sobre el terreno. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos actuar o qué deberíamos hacer? Pues, a ver, como sociedad. Mucho, ¿no? Bueno, yo incentivar la bioeconomía, incentivar el sector primario. Ciudadana... Sí, pues hombre, yo creo que lo que debemos es saber que compramos productos locales, tanto de alimentación como, por ejemplo, productos forestales. Utilizamos la madera continuamente, o sea, hay muchísimos productos derivados del monte. Bueno, pues preocuparnos por utilizarlos, es un material renovable en lugar de otros que no lo son, que sean productos que tengan una certificación de que la gestión forestal es sostenible. Los encontramos en todas las tiendas, podemos mirar, los encontramos. Bueno, es nuestro pequeño grano de arena, reciclar, utilizar bien nuestros recursos. Pues como sociedad, al final, yo creo que sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Respecto al tema forestal, pues no somos conscientes muchas veces de la cantidad de productos forestales que consumimos en nuestra vida, pero yo creo que es fácil pensar y decir así, jolín, esto viene del bosque, abrir el grifo de agua en casa y tener agua de calidad es un servicio que nos proporciona el bosque por estar bien gestionado, o sea, cosas tan importantes como esa, ¿no? Entonces, bueno, ser más conscientes, educar mejor a nuestros hijos para que tengamos una sociedad más consciente el día de mañana. Yo creo que los programas de formación primaria y secundaria en los colegios e institutos deberían ya de tener en cuenta. Porque no hay ahora mismo, ¿no? Muy someramente, y además lo que ves cuando se habla del sector forestal en los libros de texto te pone los pelos de punta. Entonces, una revisión profunda de los contenidos y, bueno, pues que seamos más conscientes como sociedad es un poco... son muchas acciones... Es fácil a veces, pero que además también a veces se nos pone fácil o nosotros no queremos. También, pero bueno, no ver la motosierra como un enemigo, por favor, todo lo contrario. Es decir, cortar la gestión forestal es una herramienta, digamos, que tiene muchísimos años de conocimiento y que lo que nos ofrece es la garantía de que los montes bueno, pues están en buenas condiciones. ¿Se pueden quemar también? Sí, pero disminuimos la carga de combustible, disminuimos la continuidad superficial y favorecemos pues que no haya esa extensión tan bestial y esos incendios tan potentes, ¿no? Claro. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo están muriendo personas en los incendios forestales y que el riesgo cada vez es mayor. Veíamos ayer el incendio de Murcia, o sea que se metió un incendio en la ciudad. Estamos hablando de un tema de suma importancia. Y una vez que pasan los incendios con esa superficie quemada,
¿Qué deberíamos hacer o qué se debería hacer? No sé si se hace lo correcto. Sí, se hace, por supuesto. Al final es la administración forestal la que interviene en la restauración de ese territorio, la que, pues lo primero es estabilizar el terreno para que si llueve y no arrastre la tierra, ¿no? Intentar estabilizarlo en medidas diversas para sujetar el terreno y después ver si por su propia naturaleza tiene la capacidad de regenerarse de manera autónoma, ¿no? No siempre hay que repoblar, hay que volver a meter. Entonces, hay veces que sí que esa posibilidad existe, tenemos muchas especies que están adaptadas al fuego, además, y brotan o tienen esa capacidad de regeneración tras el incendio. Y si eso no es posible, pues hay que acudir a las técnicas de repoblación, restauración de la zona quemada y esperar a que vuelva a crecer. Con tiempo depende, ¿no? De la superficie quemada claro, y de lo que se queme, ¿no? Claro, extraer ya la madera de un monte quemado es una labor tremenda. De hecho, aquí en Asturias, en el año 2023, cuando se quemó tantísima superficie, conseguir que la madera quemada se extrajera de los montes supuso mucho tiempo, porque no hay tantas empresas para de repente absorber una cantidad de trabajo tan brutal. La madera, si queda en pie, el riesgo de pudrición, de que aparezcan hongos, es altísimo, con lo que también conlleva un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es que al final es un problema y bueno, que requiere atención y tener empresas solventes que puedan responder a estos episodios. Y para tener empresas solventes que respondan a estos episodios cuando se producen, pues tiene que haber trabajo previamente, ¿no? Claro. Tiene que haber gestión, en fin, que es una labor, como digo, que yo pienso que el Principado está actuando, creo que tiene un buen plan forestal ahora mismo encima de la mesa y esperemos que se estén poniendo los mimbres. La solución no la vamos a tener mañana. Ya, sin duda. Hablábamos de que empieza ahora, ¿no? Lo que había empezado la campaña a nivel estatal de incendios, pero es cierto que aquí en Asturias siempre hablamos más de incendios que ocurren más a finales de primavera. ¿Cuál es esa diferencia respecto a lo mejor al resto de España? Sí, a ver, es en el norte en general, sobre todo en la parte noroeste, Galicia, León, Asturias, lo que os comentaba antes, está muy vinculado a la práctica cultural del uso del fuego para el control del matorral y favorecer una brotación del pasto digamos, más vigorosa, ¿no? Y entonces, pues en esos periodos, además, fíjate, sobre todo en primavera, el riesgo de vientos del sur cada vez es más alto, ¿no? Con lo que se te junta el viento del sur, viento seco, viento fuerte, quemas, en el momento en el que no se debe, con los medios no adecuados a tu alrededor para poder prevenirlo, y si se escapa y tienes el día de viento estupendo, pues se va de las manos. Es uno de los motivos, ¿no? Es cierto que el año pasado fue en el verano cuando ocurrió en la zona, ¿no? Sí, es cierto. Pues claro, porque León, pero, sí, ahí el incendio entró desde León, pero claro, lógicamente lo que está ocurriendo ahora es que aunque en el verano no se realicen esas prácticas, con lo cual digamos que la ignición no está asociada a la práctica ganadera, pero sí que es verdad que el riesgo es muchísimo más alto cada vez. Claro. Si tienes un despiste de alguien o un rayo, pues tienes el incendio. Pues Asun Cámara Obregón, esperemos, ¿no?, que con estos pequeños detalles que los tengamos en consideración. Además, mañana es el Día Mundial también, ¿no?, del Medio Ambiente. Las organizaciones también ecologistas se van a centrar precisamente en lo forestal, en las plantas invasoras. En esto coincidimos las mañana vamos a hablar asociaciones de ello aquí ecologistas, también, me alegro. por cierto, de este asunto. A ver si por lo menos, no hablando de ello, se tiene un poco de conciencia. Asun Cámara Obregón, profesora de la Universidad de Oviedo. Gracias por habernos atendido esta mañana aquí. Un saludo, amables, buenos días. Igualmente. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes que analizamos con Diego Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El extremo madrileño Jacobo González es el tercer fichaje del Real Oviedo de cara a la próxima temporada. El futbolista llega procedente del Córdoba, donde sumó 9 goles este curso y firma con los azules hasta 2028. Se une de esta manera a Pablo Sáenz y Yaunes, anunciados en los últimos días. Un Oviedo que ya cuenta con 6.512 abonados. Por otra parte, tras unos días de convivencia en el Parque Natural de Redes, elaborando el nuevo proyecto del Sporting, el presidente ejecutivo rojiblanco, José Riestra, ofrecerá mañana una rueda de prensa en Mareo en la que mostrará algunas de las líneas maestras de su nuevo proyecto. Un plan ambicioso para luchar por el objetivo del ascenso a Primera División. Además, el Covadonga y el Caudal se volverán a ver las caras el próximo domingo en el Álvarez Rabanal, en el partido de vuelta de la segunda eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda Federación. Los carballones apelan al factor campo
a su favor para darle la vuelta a la eliminatoria. Lo dice el centrocampista Xurde. Todos sabemos que va a ser un partido muy complicado. El Caudal es un gran equipo, lo demostró durante toda la temporada y en la ida consiguió una pequeña ventaja. Pero nosotros también hicimos muy buena temporada y llegamos con mucha confianza. El Alimerca Oviedo Baloncesto pondrá mañana rumbo a Coruña para disputar ante Estudiantes el sábado a las 8:15 de la tarde la semifinal por el ascenso a la Liga ACB. En el vestuario azul tienen ganas de que llegue la hora de la verdad. Escuchamos al base Dan Duskar. Estamos muy bien mentalmente y físicamente preparados. Yo creo que vamos a llegar, creo que ahora mismo te puedo decir que estamos en el mejor momento de la liga. Todos queremos que llegue ya el partido el sábado. Además, en balonmano al Lobas Oviedo le quedan menos de 2 semanas para inscribir al equipo en la máxima categoría femenina. El club sigue dando pasos para conseguir el dinero necesario con el que cubrir su presupuesto. Tras el compromiso del Principado y el Ayuntamiento, la entidad estima que faltarían 120.000 euros de capital privado. Asturias Hoy, en clave económica. 8:55 de la mañana, vamos a saludar a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, este jueves los futuros apuntan a, no sé si una apertura a la baja, ¿no? Sobre todo porque no hay avances en ese acuerdo de paz en Oriente Medio. Sí, realmente hay que pensar que ayer los mercados americanos acabaron en negativo después de 9 sesiones al alza y eso yo creo que se ha trasladado a Asia y también aquí a Europa. Es verdad que las caídas que vienen, ayer en Europa tuvimos caídas, las caídas que vienen hoy son tímidas, en torno al 0,10, 0,20% están marcando los futuros, con lo cual no hablamos de grandes caídas y evidentemente pues, el foco lo tenemos ahí en Oriente Medio. Es verdad que tenemos el anuncio del acuerdo del alto fuego entre Israel y Líbano, eso está generando cierta caída en el precio del petróleo, que está cayendo en torno al 1%. Ayer hablábamos de que desde el viernes llevaba subidas acumuladas en torno al 6%. Bueno, pues hoy cae un poquito como consecuencia de ese acuerdo, pero es verdad que no hay grandes avances en lo que importa al mercado, que es reabrir el estrecho de Hormuz y realmente pues parece que todo lo que tiene que ver con esa tregua pues está un poco estancada, ¿no? Con lo cual esa falta de avances empieza a chocar con el optimismo que tiene el mercado, que hay que pensar que prácticamente todos los mercados están en máximos históricos y realmente no estamos viendo pues que ese conflicto esté teniendo avances. Sí que tenemos alguna parte positiva, que es de que ayer los mercados en Estados Unidos caían, como digo, pero realmente los datos macroeconómicos que estamos conociendo de Estados Unidos siguen siendo realmente buenos. Mañana tenemos el informe oficial de empleo, pero los datos que vamos conociendo esta semana ya de anticipos de datos están siendo muy positivos y ayer teníamos un ISM de servicios que también salió mejor de lo esperado, ¿no? Con lo cual en esa línea, pues bueno, los datos macro parece que están apoyando. Sí que un poco en contraposición, que ayer conocíamos al cierre del mercado el libro Beige de la FED, ahí sí que la FED era un poquito, vamos a decir así, más negativa, sí que hablaba ya de algunos sectores donde le estaba costando trasladar el incremento de costes energéticos y hablaba de que estaban ya estancándose determinados sectores, ¿no? Con lo cual eso podría tener su implicación en el mercado laboral. Y de ayer destacar aquí en Europa, pues bueno, que conocíamos ese dato de inflación, como decíamos, un dato de inflación que marca récord, que está subiendo ante ese shock energético, lo que nos da a entender pues que evidentemente el Banco Central Europeo en la próxima semana va a subir los tipos en 25 puntos básicos y también destacar de ayer pues que tenemos unas previsiones de la OCDE que actualizó su hoja de ruta y es verdad que bueno marcó digamos 2 escenarios, un escenario en el que digamos que el conflicto en Oriente Medio pues tuviese una duración limitada, que hay que recordar ya que vamos por 3 meses, y otro en el que bueno pues ese conflicto tiene una duración más prolongada y evidentemente en cualquiera de los 2 casos sí que recorta en ciertas décimas el crecimiento, evidentemente pues en el que el escenario es más prolongado pues evidentemente el impacto es mucho mayor, pero deja ciertas dudas en que no sabe muy bien cuál puede ser el escenario que se puede
que se puede ocasionar. Y simplemente destacar, pues bueno, que además hoy tenemos algún dato de producción industrial en España, ventas minoristas de la Unión Europea, otra referencia a empleo en Estados Unidos, pero destacar dos cosas en el plano corporativo, que hoy comienza el roadshow de SpaceX, que va a ser el mayor debut bursátil de la historia, y eso nos permitirá también ver un poco la fortaleza de la inteligencia artificial y la fortaleza de los mercados. Y ayer presentó resultados Broadcom, que también es una empresa que está relacionado con este sector, y a pesar de que mejora expectativas en el mercado, después del cierre del mercado, sí que viene cayendo con fuerza, en torno al 10%, porque la guía de ventas de chips sí que quedó un poquito por debajo, pero en general los resultados siguen siendo muy positivos. Pues gracias, José Antonio, lo vemos todo. Un saludo. Gracias, buenos días. Así nos vamos con Malú, que va a presentar en Gijón el próximo 5 de marzo de 2027 en el Teatro de la Laboral su nuevo disco. Las entradas están ya a la venta desde ayer. Así nos vamos. Aquí en RPA se quedan ahora con Asturias al Día, o si lo prefieren con TPA, informativo matinal. Mañana a las 8 en punto volvemos a estar aquí. Asturias Hoy, primera edición. Buen día. Y acorralando a mis derrotas. Oportuna coincidencia.